Como lo decía nuestro hermano, vamos a continuar con nuestro tema de la simplicidad. Hace 8 días vimos básicamente 3 puntos, ¿no? El primero, que desde la declaración de Moisés en el desierto, Dios se manifiesta como uno, hablándolo numéricamente, pero que eso nos da a pensar, o mejor, nos revela, que el carácter de Dios es único, que Él es el único que tiene el derecho de llevar el nombre Yo Soy, y alrededor de todos los dioses, Él es el único que puede ser conocido como el verdadero Dios. Amén. Eso también nos revela el hecho de que Él no está compuesto de muchas partes, que no podemos verlo como el conjunto de sus atributos, sino que el atributo de Dios es uno, pero para nuestro entendimiento debemos verlo de muchas maneras o de diferentes maneras, sin caer en el error de pensar que cualquier atributo de Él es mayor que otro. Hacíamos un pequeño ejercicio acerca de su relación o la relación de sus atributos con la creación y llegábamos a la conclusión del hecho de que Él se relaciona con su creación, con una creación que cambia constantemente y por eso se manifiesta de diferentes formas en sus atributos. Pero que el amor, por ejemplo, no es mayor que la ira o la paciencia no es mayor que la justicia, sino que todos se relacionan en una forma única y singular. Y terminamos haciendo algunas aclaraciones acerca de la Trinidad y evidenciando la fórmula teológica de que Dios es uno en esencia, porque su esencia no se puede dividir, pero tres en persona. Amén. Así que vamos a ocuparnos hoy de un punto fundamental y es ver a Cristo en la simplicidad, a Cristo en la unidad o en la singularidad de Dios. Y para esto traje una pequeña presentación, hermano David, por favor, si es tan amable. El punto número 4 que vamos a analizar hoy es Cristo, el unigénito. Cristo, el unigénito. Amén, muchas gracias. Hermano Arthur, por favor. Juan, capítulo 1, versículos 14 y 18. Él lo ha dado a conocer, ¿sí? Bien. Gracias, mi hermano. Cuando un nuevo ser viene al mundo, cuando nace un niño en alguna familia, hay un ejercicio bien interesante que a todos nos gusta hacer y es mirar a quién se parece, ¿cierto? Es un ejercicio que todos hacemos. De pronto el nuevo tío, el pastor Humberto, ha tenido esa experiencia de última mano y es que nos gusta, ¿no? Mirar, no, mírelo, es igualito, ¿cierto? Y cuando ese niño o esa niña que nace empieza a tener ciertas características de su personalidad, entonces todos evidenciamos allí que decimos, no, mírelo, es que es igualita a la mamá o igualito al papá. Es un ejercicio que a todos nos encanta hacer. Y aunque de alguna manera podemos hacer ese mismo ejercicio con el Señor Jesús, debemos tener un cuidado especial cuando hablamos de la encarnación. Porque aunque nuestro punto aquí es Cristo el unigénito, tenemos que verlo no solamente como la segunda persona de la Trinidad, sino como Cristo el hombre. ¿Por qué hacemos el ejercicio de ver este atributo en Cristo? Porque como lo decía en la eternidad, la mejor manera que podemos entender y relacionarnos con los atributos de Dios es verlo en el hombre llamado Jesucristo. Entonces, si notamos la eternidad, cuando hablamos de Cristo, debemos comprender de primera mano que Cristo no fue, no tuvo un principio o no tuvo un origen cuando nace de María o cuando es engendrado. Cuando hablamos de la eternidad, vimos esto de que en la encarnación Cristo no tuvo un principio, Él no tuvo un cambio en su naturaleza, Él no se hizo diferente en su esencia cuando fue encarnado. Y en nuestro texto, en Juan capítulo 1, versículo 14 y 18,
Juan utiliza un término que es bastante interesante para describir a Cristo, cuando habla de Cristo en la relación como hijo de Dios. Y el término griego es monogenes, que ustedes identifican como una palabra compuesta, ¿cierto? Mono, que significa uno o único, y geneo, que es género. Así que lo que está diciendo Juan allí en su evangelio es que Cristo era el único en su género. Que Cristo, como representante de Dios, es el único que puede llevar su carácter y su esencia. Que Cristo es la misma esencia del Padre, como veíamos el ejemplo hace 8 días por allá en la carta a los Hebreos. En Él, ¿cierto? Él mejor es el... ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Que Cristo es la imagen misma de la sustancia o la esencia de Dios. Y en Colosenses, que Él es el resplandor, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es curioso porque cuando uno va al griego, cuando uno va a los escritos originales, se da cuenta que no hay artículos determinados en la frase que acabamos de leer o que nos acabó de leer nuestro hermano. Que cuando dice, por ejemplo, en el texto, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo que está realmente diciendo en el original es gloria como de unigénito al lado del Padre. La ausencia de los artículos determinados en el griego le dan más fuerza a la idea de lo que Juan quiere expresar. Porque hacen una, o mejor, nos dan una característica bien especial. ¿Qué es lo que intento decir acá? Que el objetivo del apóstol era mostrar la clase de gloria a la que él y sus compañeros en el apostolado habían tenido como experiencia al reconocer a Cristo. Él dice, nosotros vimos la gloria de Cristo, pero es una gloria igual a la del Padre. Él es el representante más claro de lo que Dios es y nosotros lo vimos. Nosotros estuvimos allí. ¿Recuerdan las cartas de Juan? De este mismo evangelista cuando nos las enseñaron desde acá. Él dice, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros tocamos en Cristo fue la gloria de Dios mismo. Así que Juan no está simplemente haciendo una comparación entre la relación de un padre y un hijo como la relación que nosotros pudiéramos hacer entre nuestros hijos o nuestros padres con nosotros. Él no está simplemente diciendo, miren, él era el hijo de Dios porque Dios lo engendró en María. O lo vimos como parecido a un hijo de Dios. Como esos ejercicios que nosotros hacemos cuando vemos a los bebés recién nacidos. Él está diciendo, Juan nos está enseñando, que la concepción de Cristo en María, que el nacimiento de Cristo, que la encarnación, no fue simplemente un acto temporal, porque la relación entre el Padre y el Hijo es una relación eterna, es una relación para siempre y desde siempre. Por eso es que Cristo puede manifestar todos los atributos de Dios y que cuando ellos vieron su gloria, vieron la gloria como del Padre, es lo que está diciendo allí. El Nuevo Testamento nos habla en 3 ocasiones acerca de Cristo como engendrado del Padre. Lo vemos en Hechos capítulo 13, en Hebreos capítulo 1 y en Hebreos capítulo 5. Estos 3 únicos apartes del Nuevo Testamento que nos hablan de Cristo siendo engendrado, todos son tomados del Salmo número 2. Pero los escritores, tanto Lucas como seguramente Pablo en la carta a los Hebreos, nos quieren decir, no que Cristo haya tenido un comienzo cuando nació, ni que Cristo haya tenido el origen cuando fue engendrado, sino que Cristo es el representante más claro del carácter y la esencia de Dios. Solo podemos comprender acertadamente el término unigénito cuando se emplea del Hijo en el sentido de una relación con el Padre que jamás tuvo origen. Por eso es único en su género. Por eso es el unigénito de Dios. El engendramiento, como les decía,
va más allá de ser un evento netamente temporal. El engendramiento no hizo que Cristo se convirtiera en hombre. Y es importante que entendamos eso. Él no se convierte en un hombre. No hay una transformación en su ser. Él se encarnó. Amén. Por eso hablan del misterio de la encarnación. Pero fue un misterio revelado para nosotros, revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Cristo no vino a ser una persona cuando fue engendrado en María. Él ya era una persona desde siempre. Amén. Una persona de la Trinidad. Y por eso, cuando Juan está diciendo, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que está manifestando es, no hay otra representación más clara del carácter de Dios. No hay otra representación más clara de la gracia de Dios. Y no hay una representación más clara de la verdad de Dios. Cristo es el unigénito de Dios. Y por eso posee todos los atributos de Dios mismo. Amén. Y uno de sus atributos es la simplicidad. Así que, ¿qué dijimos de la simplicidad? Que en Dios no hay una serie de... Gracias, hermano, muy amable. Que en Dios no hay una serie de elementos que lo componen como si estuviéramos armando un rompecabezas. Por eso, cuando hablamos de Cristo y cuando hablamos de su naturaleza y cuando decimos que es el representante más, por así decirlo, puro de Dios, tenemos que decir que no podemos entonces dividir su ser, porque no hay divisiones en Dios. Y usted se da cuenta claramente de esto en la fórmula que representa la unión hipostática de Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice la fórmula de la unión hipostática? ¿Que Cristo es 50% hombre y 50% Dios? No. Que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Así que no puede haber una división en él. Y cuando usted lo ve en los evangelios, por eso es que Juan, de primera mano en su evangelio, él no empieza, y me encanta el evangelio de Juan, porque es tan diferente de todos los otros. No porque los otros sean deficientes, ¿no? Sino porque Juan de primera mano empieza su evangelio diciendo ¿cómo? En el principio. ¿En el principio de qué? En el principio era el verbo. Así que Juan lo primero que define es Cristo es Dios. Y si no podemos encontrar ninguna división en Dios, en su ser, en su simplicidad, en su singularidad, entonces no podemos y no debemos buscar ninguna división en Cristo. Y es lo que Juan intenta decirnos, la gloria que vimos de Cristo, todos nosotros los que estuvimos alrededor de Él, es la gloria de Dios mismo. Amén. Por eso Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y es único en su género. Muy bien. Vamos entonces al punto número 5. Hermano David, por favor. Y quiero preguntarles algo. ¿Les gustó el ejercicio que hicimos hace 8 días? ¿Estuvo bien? ¿Les pareció? ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno parecido hoy. Quiero que ahí con su compañero de silla respondan estas preguntitas. ¿Cuáles religiones conoces? Háblenlo ahí con su compañero de silla. Ahora, ¿por qué el cristianismo es único? ¿Qué hace el cristianismo como único? Ahí en 3 minuticos, háblenlo, por favor. El niño tiene un punto.
¿Y la nieve? Puede ser. Amén. ¿Cómo les fue? En mi reloj ya pasaron los 3 minutos, hermano. Es un reloj mágico. Bien, ¿qué hace del cristianismo que sea único? ¿Quién se arroja o a quién arrojó? La palabra lo hace único. Bien, la palabra lo hace único porque es poder de Dios. ¿Qué más, Señor? Cristo lo hace único. Amén, sí, muy bien. ¿Qué más, señora? Bien, ahí hay elementos importantes entonces que hemos podido ver. La palabra, la resurrección, que Cristo es Dios, Señor. Dios es santo y poderoso, muy bien. Ese niño necesita. Muy bien. Quiero que miremos este texto. Hermano Wilmer, por favor. Primera de Timoteo 2:5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El carácter único del cristianismo. Primera de Timoteo 2:5, sí señor. Amén. ¿Eso es NBI? Amén. El hecho de que Cristo sea reconocido como el unigénito Hijo de Dios, con las implicaciones que acabamos de ver sobre el término mismo de unigénito y sobre la persona del Señor Jesús, quiere decir que el cristianismo entonces también tiene un carácter único. Si se dan cuenta que nosotros no ejercemos la única religión que hay en el mundo, ¿cierto? Es más, el cristianismo bíblico ni siquiera es la religión más grande que hay en el mundo. Creo que al contrario, ¿cierto? El cristianismo bíblico es una de las religiones más pequeñas que hay en el mundo. Pero eso puede ser que alguno de nosotros haya pensado en algún momento de su vida si está o no en la religión verdadera. ¿Estoy o no en la religión verdadera? Eso como que uno le predica a la gente y la gente como que nunca llega. Parece ser que los ataques que recibe el cristianismo bíblico cada vez hacen que las personas sufran más, traiga más detrimento incluso a la misma iglesia. Y eso puede que nos lleve a cuestionarnos sobre nuestra fe. La distinción que hay entre el cristianismo y las demás religiones se fundamenta en lo que ustedes dijeron ahorita en el ejercicio que hicimos. Primero, que Cristo es diferente a los demás líderes religiosos, porque Él es Dios. Amén. Cristo declaró abiertamente ser Dios en su ministerio terrenal. Él perdonaba pecados
cosa que solo Dios puede hacer. Él tenía pretensiones sobre la misma persona de él. Y si usted va a la Biblia, se da cuenta que él encaminó todo su ministerio a la luz de lo que el Antiguo Testamento decía. Pero, ¿cuál será el punto principal? Lo que decía Wilmar, la resurrección. Porque nosotros encontramos en las otras religiones líderes de sus religiones que aseveran ser Dios, ¿cierto? Pero no resucitaron. Podemos encontrar líderes en otras religiones que incluso perdonen pecados y hagan más milagros de los que usted y yo podemos hacer en toda la vida. Pero el punto de la resurrección es el punto fundamental. Es, como lo dice Pedro en sus cartas, esa piedra angular. La verdad sobre la resurrección es sobre lo que esa verdad, mejor, nos da para construir toda la teología que tenemos en el cristianismo. Ahora, ¿hay alguno aquí que no crea en la resurrección? Porque es posible, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a los Corintios les dijo, bueno, ustedes que no creen en la resurrección, díganme cómo Cristo resucitó si ustedes no lo creen. La diferencia que hay entre el Señor Jesús y los demás líderes religiosos entonces es válida y sustancial en el punto de la resurrección. Si usted puede creer en la resurrección y puede aseverar que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico real, contundente, entonces su fe está basada sobre la piedra angular de la verdad bíblica. No hay ningún otro líder religioso, no hay ninguna otra religión que pueda asegurar el hecho de que Cristo mostró un poder sin igual en la resurrección. Amén. Ahora, la nuestra es una afirmación de fe. ¿Alguno incluso ha ido a Israel a visitar la tumba de Cristo? Está duro, ¿no? Pero creemos en la resurrección. ¿Sí? ¿Sí creemos en la resurrección? Amén. ¿Aún sin haberla visto? Entonces la nuestra es una declaración de fe. Muy bien, es la certeza. Él está vivo, ¿sí? Tranquila, interrumpa. Me gusta esa palabra, diferencia. Diferencia. ¿Hay alguna diferencia en nosotros? Muy bien, tiene que haberla. La nuestra es una declaración de fe cuando hablamos de la resurrección. Porque nadie la ha visto jamás. Pero esta declaración de fe es exclusiva y es universalmente válida en la historia. Nadie en la historia puede decir que estamos equivocados al hablar de la resurrección. Y aunque mi tema no es la resurrección, usted puede ir a la Escritura y darse cuenta de todas las evidencias que hay. Entonces, si Cristo es el unigénito del Padre, si Cristo tiene un carácter único por ser Dios, el cristianismo bíblico que se basa en la resurrección de Cristo, tiene un carácter único de igual forma. Usted no puede decir que su religión no es verdadera simplemente porque sea la más pequeña o la más grande, la que más adeptos tenga o la que menos adeptos tenga. Los testigos de Jehová dicen que son la religión verdadera porque son la religión más perseguida del mundo. Los musulmanes dicen que son la religión verdadera a causa de los territorios que tienen que poseer en Tierra Santa. El catolicismo se para en la historia y dice que es la religión verdadera porque los padres de la iglesia, que son hombres como nosotros, ¿cierto? Salidos de nosotros, entonces ellos marcaron la historia como la religión verdadera. Y así, cada religión verdadera, entre comillas, tiene sus propios argumentos.
pero ningún argumento es tan válido en la historia como el hecho de la resurrección de Cristo. Amén. En el momento en que usted deje de creer que la resurrección de Cristo es la piedra angular para el conocimiento de la verdad y la gracia de Cristo, lo siento, usted se salió de la religión verdadera. Pero si usted cree realmente en la resurrección, como la revelación universal y válida que Dios mismo corroboró en su Hijo, entonces su fe es verdadera. Amén. Porque Cristo y el cristianismo es la revelación definitiva e insuperable de Dios mismo. No hay otra religión que base su fe en la resurrección de su líder. Amén. Muy bien. Así que para terminar, el último punto son algunas aplicaciones prácticas. Y tomando de la idea que nos daba la hermana sobre la diferencia, vamos a hablar de 3 aplicaciones bien prácticas y sencillas. La primera, la simplicidad de Dios, la unidad de Dios, la singularidad de Dios, nos da la seguridad de que donde quiera que Dios está presente con todos sus atributos. Amén. No podemos dividir a Dios y decir que es la unión de muchos atributos, ¿cierto? Eso ya quedó claro entre nosotros. Así que si Dios está aquí en esta mañana, Él está presente con todos sus atributos. No podemos separar los atributos de Dios. Así que no podemos separar la presencia de Dios de ninguno de sus atributos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, debemos temer a ese Dios y reverenciarle como es. Amén. Porque usted no está sentado sobre su silla en esta mañana simplemente cumpliendo un ejercicio religioso porque no tenía nada más que hacer en la casa hoy. Usted vino a reverenciar al Dios de la Biblia. Y Él está aquí presente con su amor, su paciencia, su justicia, su ira, su bondad, su santidad. Pero no solamente debe infundirnos temor esta verdad, sino también debe infundirnos esperanza. Porque usted puede venir a la presencia de Dios y saber con plena confianza de que todo Dios está completo en su presencia. ¿Sí me entienden esa idea? Usted no simplemente viene a adorar una parte de Dios. Usted no viene a adorar la bondad o la fidelidad de Dios. Usted viene a adorar a un Dios que está completamente con todos sus atributos aquí presente. Amén. Segundo, la simplicidad divina no solamente nos muestra que Dios está completamente con todo su ser, con todos sus atributos, sino que también promueve la santidad y el amor sincero entre nosotros. ¿Recuerdan las cartas de Juan? Sí, las traigo a colación porque no fue hace mucho que nos las enseñaron. ¿Recuerdan que en las cartas de Juan Dios se manifiesta como? Dios es amor, pero también Dios es. ¿Qué dice Juan acerca de Dios? Dios es amor y Dios es fuego, ¿eso dice Juan? Luz, muy bien. Dios es luz. Cuando Juan da estas declaraciones de que Dios es amor y Dios es luz, no las coloca en unos discursos teóricos o teológicos complicados para que nadie los pueda entender. Cuando Juan declara de que Dios es luz y que Dios es amor, lo coloca como advertencias para la vida cristiana práctica. ¿Qué dice Juan en cuanto a que Dios es luz? Dice, si Dios es luz, pues aquellos que manifiestan una cosa diferente de Dios andan en tinieblas. Sencillo. Y como Dios es luz, los hijos de Dios andan en. Amén, así es. Ahora, si Dios es amor, ¿qué dice Juan? El que no ama, ¿a quién? El que no ama no es de Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. No ha podido conocer a Dios.
Mire, si usted no ama, no lo digo yo, lo dice la Biblia, si usted no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que Juan no está colocando estas cualidades especiales de Dios en unos discursos teóricos o teológicos, ¿cierto? Para ser leídos y recitados cada domingo en la congregación. Él los está colocando como partes vivenciales de nuestra propia vida. Así que la simplicidad, la unidad de Dios alienta la sinceridad cristiana. Porque la Biblia no especula cuando habla sobre la esencia de Dios. Él dice que Él es uno en esencia, que es completo, que es indivisible. Y separa totalmente a aquellos que dicen conocer a Dios, pero que no viven ni en luz ni en amor. Es así de sencillo. La luz y el amor, solo para hablar de esos dos, la luz y el amor nos permiten distinguir completamente de los que están en la verdad de los que no están en la verdad. Si verdaderamente conocemos a Dios, si verdaderamente entendemos su unidad, su simplicidad, su singularidad, lo demostraremos caminando como Él es. Amén. En luz y en amor. Y llegando a ser como Él por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios está tan completamente identificado con cada uno de sus atributos que es necesario que nosotros vivamos también en medio de esos atributos. Y me refiero a Juan, porque vuelvo y les digo, es un conocimiento que tenemos fresco en nuestras mentes, hablando acerca de la luz y el amor. Así que es imposible conocer a Dios sin caminar en luz y sin caminar en amor. Amén. ¿Es entendible para ustedes? Muy bien. Y la tercera aplicación práctica que tenemos es acerca del fruto. Recordemos por un momento el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza, mansedumbre y fe. Y contra esas cosas no hay ley. Muy bien. Si usted no se sabe la primera parte del versículo, al menos con que diga contra tales cosas no hay ley. Es aceptable, ¿sí? Pero el fruto, como Dios, es uno. Es un fruto. No son los frutos del Espíritu, ¿cierto? Así que si usted va ahí a la carta de Gálatas y dice, bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted no puede pararse frente a ese texto y decir, tengo amor, paciencia y fe. No, no es un, como dicen los chicos de ahora, no es un checklist. No, no es eso. No, no es un checklist para usted mirar a ver en qué sí y en qué no. El fruto del Espíritu es para que usted viva en el fruto del Espíritu. Viva en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todas esas cosas tienen que habitar en el creyente por la obra del Espíritu. Usted no me puede decir que abunda en fe y no en templanza. No, es que yo no tengo paciencia, pero los amo. Falso. Porque el fruto es único. Como el Espíritu es único. Como el cristianismo es único. Así que el andar del cristiano debe ser en un solo fruto. Amén. El amor es paciente y bondadoso. El amor es humilde. El amor es alegre, es justo, es verdadero. El amor es fuerte para soportar todas las cosas. Dígamelo a mí que tengo 3 hijas. Siempre hay un amor más grande. El dominio propio y la lentitud para enojarse son poderes reales. Como lo dice la Biblia, es el poder
La lentitud para enojarse es el poder más grande que hay, incluso para derrocar una ciudad, dice por ahí en Proverbios. Así que no podemos perseguir el amor mientras descuidamos la paciencia, o no podemos perseguir la fe mientras descuidamos la templanza. Si quiere hacer un checklist del fruto, pues mire todo el fruto, porque todo el fruto tiene que abundar en usted. Perdónenme si me atrevo a algo, pero si hay alguna parte, por así decirlo, del fruto en usted, revise su vida y mire si realmente está en la religión verdadera o no. Perdóneme en estas palabras, en esta mañana, pero es necesario que andemos en el caminar del fruto, porque la vida llena del Espíritu es una analogía de cómo Dios es todo en su esencia, simple e indivisible. Amén. Entonces tenemos estas tres aplicaciones. Número uno, el hecho de la seguridad de que Dios está con todos sus atributos, con todo su ser, en todo lugar. Número dos, promover el amor y la sinceridad dentro del cuerpo de Cristo. Y número tres, el asunto del fruto. Muy bien, como hoy se cierra este bloque, gracias mi hermano, como se cierra este bloque de los atributos incomunicables, quiero para terminar leerles lo siguiente. La unidad o la simplicidad de Dios se desprende claramente de su existencia y de su aceidad, lo que nos hablaba nuestro hermano Edgar. El hecho de que Dios exista en sí mismo habla claramente que no puede haber ninguna división en Él. Si Él existe en sí mismo y para sí mismo, como nos enseñaban, no hay divisiones en Dios. Dios es uno, Dios es único. Pero también se desprende de su inmutabilidad, como nos lo hablaba nuestro hermano Nicolás. Porque un ser que se le añade o se le quita es un ser que cambia, como usted y yo. Cambiamos todo el tiempo, ¿cierto? Pero Dios no, porque Dios jamás ha obtenido nada ni se ha desprendido nada en su ser esencial. Por lo tanto es inmutable y a la vez simple o singular. También tiene que ver con su eternidad, porque ya que no tuvo principio ni fin, es un ser completo desde siempre y para siempre. Su omnipresencia, como nos lo enseñaba nuestro hermano Arthur, también está involucrada en su simplicidad, porque Él está, como lo decíamos, con todo su ser en todas partes. Amén. De igual forma, Él conoce todas las cosas y siempre las ha conocido por su omnisciencia, como nos enseñaba nuestro hermano Fiber. Por eso en la simplicidad Él no aprende nada, Él no conoce nada nuevo ni olvida nada, porque es un ser completo en sí mismo y siempre será el mismo. Y de igual forma en su omnipotencia, como nos lo enseñaba nuestro hermano Leonardo, porque no puede perder poder ni adquirir poder debido a las circunstancias que cambian a su alrededor, ya que es un ser completo en sí mismo, único e indivisible. Amén. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta acerca de este tema o de lo que vimos hoy? Muy bien. Oremos, mis hermanos, y demos por concluida esta lección. Mi Señor, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Tal vez pudiera parecernos, Señor, que son conceptos muy difíciles, Señor, para nuestras mentes. Tal vez pudiera parecernos, Señor, que hablar de la unidad, de la simplicidad, sean cosas que rayan con lo filosófico. Pero te suplico que convenzas, Señor, a nuestras almas de que son las verdades reveladas en tu palabra, de quién eres, Señor, y de cómo te manifiestas a los hombres. Te doy gracias por permitirnos obtener esta revelación de ti, por permitirnos ver, Señor, quién eres y permitirnos también conocerte, no solamente en la Biblia y lo que nos enseñas en ella, sino en la revelación de tu Hijo Jesucristo.
Te pido por favor, Señor, que las partes prácticas de esta enseñanza queden grabadas hoy en nuestros corazones. Que podamos reconocer que siempre estás con nosotros, Señor, y todo tu ser habita, Señor, en medio nuestro. Que podamos andar en luz y en amor. Que podamos vivir, Señor, al estándar, conforme al estándar de tu palabra en el fruto de tu espíritu. Y que reconozcamos, Señor, que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Gracias, Señor, por manifestar tu poder en tu resurrección. Gracias por evidenciar tu poder, Señor, y dejarnos este conocimiento para crecer y abundar en el amor, en la gracia, en la paz, en el gozo, Señor. Gracias por tu benignidad, la cual muestra, Señor, a nosotros, por permitirnos andar en bondad. Gracias por la templanza, la mansedumbre, Señor, la fe. Y gracias, Señor, porque estas cosas manifiestan que tú vives en medio de tu pueblo. Somos caídos, Señor, somos imperfectos, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva a la meta del supremo llamamiento en ti, mi Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, te suplico que todos nosotros podamos abundar en estas verdades. Oramos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.